No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser Podcast. शायद मैं कहमा ओदे कोल सी मैं ओदा कमरा दुखा लिया है नी ये अच्छी नॉर्वेजियन लकड़ी ओदे क्या रहला ता मैं जा जिते भी दिल मर्जी मैं आले वाले देखया कोई ओते को सी नी सी मैं दुई ते बह गया समा सोच के ओदी शराब पी के असी 2 बजे तक गल्लां कीतियां फे ओने क्या सौन दा समा हो गया। Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, te dejé firmando libros en la librería Méndez el viernes, ¿fue, no? Viernes por la tarde. Sí, el viernes por la tarde, el día la noche para mí. La noche de los libres. ¿Y firmaste muchos o no? Sí, bien, y sobre todo muchos abrazos, porque ahora que hablo de los abrazos y la necesidad de contacto después de 2 años de pandemia, pues funciona, pues la gente te abraza y me encanta ese contacto. El libro se llama Las ciudades evanescentes y lo escribiste, la idea es de antes de la pandemia, pero lo publicaste durante la pandemia, nunca llegaste a presentarlo. Nunca se presentó, sí. Y lo presentaste en la noche de los libros y yo creo que mucha gente compartía muchos de los sentimientos que tú expresas en ese libro, ¿no? Sí. Las soledades. Fue muy valiente por mi parte presentarlo contigo, porque claro, todo el mundo luego decía que Javier del Pino está guapo, nadie decía nada de mí. Idiota. Claro, estás delgado, yo tengo sobrepeso operado y bueno, pero le quedó muy bien, nos rimos mucho y la gente se lo pasó muy bien. Vamos a empezar que no sé por ya se ha puesto colorado, Come with me and we'll make many storms. He offered me the universe, but inside my heart's a picture of a girl. Some call like el Elíseo espera una nueva. Fíjate, he dicho una nueva. Qué error he cometido, ¿eh? Bueno, espero que no sea una premonición. Se me ha ido la mente, fíjate a quién se me ha ido la mente. Espera a un nuevo o una nueva inquilino o inquilina. Las urnas pueden dar alguna sorpresa a última hora. La batalla está muy reñida. Emmanuel Macron, Marine Le Pen rematan hoy la partida que llevan librando desde hace 2 semanas. Macron enarbolando la bandera liberal y europeísta, Le Pen insultando ese discurso liberal y europeísta, ¿no? Sí, la verdad es que hoy Francia tiene un gran día para sentirse grande, la grande francesa, porque hoy vota no solo por Francia, vota también por la Unión Europea. De alguna forma vota por nosotros, porque si ganara Le Pen eso sería un empuje para Vox, y vota también por Putin, porque también se está jugando un poco aquí la guerra de Ucrania. Son unas elecciones muy, muy importantes entre el mal menor, un Macron que no tiene ideología, que es una marca, no tiene ni partido, y Le Pen que sí tiene ideología y tiene partido. Para hablar un poco de lo que puede ocurrir a lo largo de esta jornada, nos acompaña nuestro compañero y amigo, Enric González, que es periodista del País, enviado especial a París. ¿Cómo estás, Enric? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bonjour. Enrique ha sido Bonjour, Ramón. En París, corresponsal durante mucho tiempo, conoce perfectamente ese lugar y ha hecho una cosa que me parece una excelente idea, que es irse a un pueblecito de Francia a hacer algo así como las crónicas de un pueblo, ¿no? Para pulsar un poco la opinión de la gente en un lugar en el que seguramente el electorado está repartido como se espera que se reparta hoy. Con lo que tú no contabas, Enrique, es con que no había ningún hotel de al menos una estrella, por lo que me han contado, ¿no? Bueno, no entraremos en detalles más o menos repugnantes, pero en fin,
hemos hecho guardia en garitas muy raras. Sí. Digamos que el review que vas a dejar en TripAdvisor no va a ser muy bueno de ese hotel en el que estás. Oye, bueno, ya, las críticas que hay en TripAdvisor ya son definitivas. no hace falta por qué añadir nada. Ganará Emmanuel Macron, pero en el fondo también gana Marine Le Pen, ¿no? Ya ha ganado en un sentido. Ya está, ya la ultraderecha ya se ha normalizado. Hay mucha gente para la cual Marine Le Pen es una opción más. Esto hace unos años era imposible y ya ha ocurrido. Aunque pierda, y lo más seguro, es casi seguro que va a perder, pero la ultraderecha ya está ahí y se queda. Claro, frente a ese posible triunfo del liberal, ¿se puede decir que su presidencia ha sido un fracaso cuando hemos llegado a este punto? En muchos sentidos sí lo ha sido. Hay tantas promesas incumplidas, hizo unas 500 promesas en la última campaña, ha cumplido menos de 100, no ha introducido el sistema proporcional, lo cual va a mantener a la ultraderecha infrarrepresentada en el Parlamento, igual que a la izquierda. Él ha preferido mantener esa hegemonía en la que todo es Macron, porque todo es él. No hay partido, no hay segunduras, no hay debates ideológicos, no hay nada. Él lo hace todo. Y él tiene pues un montón de colaboradores, pero Francia se ha convertido en Macronia. Y eso tampoco es muy higiénico. Ha desaparecido la derecha gaullista, o por lo menos está gravemente herida, y ha desaparecido el Partido Socialista, que sacó apenas un 2%, menos incluso, Anne Hidalgo, que es una buena candidata. Aquí Macron va a dejar después de él un erial, ¿no? Bueno, es el vacío. O sea, es esa frase tremenda de Jacques Attali. Macron encarna la nada, el vacío. Después de él, ¿qué? Porque los partidos tradicionales se han hundido, al menos en cuanto a política nacional, todavía sobreviven localmente, y cuando se vaya Macron, ¿quién llenará el vacío? Tú comentabas en algún artículo algo que me pareció muy interesante, Enrique, es el rechazo que provoca la figura, la imagen, el comportamiento, hasta casi te diría que el aspecto de Macron en una parte del electorado. Y a mí me recordaba, y tú también te acordarás, porque creo que estabas allí cuando John Kerry era candidato electoral y había una parte del electorado republicano que detestaba ese snobismo de John Kerry, ¿no? Esto desde España yo creo que no lo entendemos bien, porque solamente tenemos la imagen de un político europeo. Sí, ser un político europeo además cultivado, un gran orador, pianista, simpático. El problema es que si estás aquí en Francia, si le ves continuamente, si has escuchado una de sus frases despectivas hacia una parte de la población, sean los antivacunas, sean los que protestan, sean los que son pobres, los subsidiados, y ese aspecto que tiene de que todo le va bien en la vida, le ha ido bien y le irá bien, a diferencia de tantos franceses. Sí, hay tantísima gente que no lo soporta, es un rechazo visceral, no pueden verlo. ¿Qué crees que va a hacer la izquierda? Porque la izquierda en Mélenchon representa mucha gente, quedaron terceros. ¿Qué va a hacer? Porque hay encuestas que dicen que una parte se va a quedar en casa o votar nulo, o incluso habrá gente que votará a favor de Le Pen. Alguno puede votar a favor de Le Pen por la cuestión de la soberanía francesa y sobre todo contra la globalización. Ahí coinciden tanto la izquierda como la extrema derecha. Creo que habrá bastante voto blanco y nulo. Es decir, votarán para que la abstención no favorezca a Le Pen, pero no votarán por Macron, es decir, será voto blanco, y algunos se tapará la nariz y el mal menor optará por Macron, pero las proporciones no las sabemos y van a ser muy importantes, porque no es lo mismo que Le Pen pierda por 10 puntos que un resultado mucho más ajustado. Tú te has hecho casi 3.000 kilómetros por la Francia profunda en estas últimas semanas. ¿Has entendido por qué los votantes de Le Pen votan a Le Pen?
He entendido sobre todo por qué votan cualquier cosa menos Macron. El voto de Macron es estrictamente urbano, es un voto profesional, de gente más o menos situada, es un voto próspero. Pero cuanto más te alejas de las ciudades y por tanto de los hospitales, los servicios públicos, las redes de comunicación, las redes de wifi, etcétera, hay más descontento. Y es normal, estás viviendo en un país del primer mundo, pero no tienes las ventajas del primer mundo. Y eso genera resentimiento. Déjame sumar a la conversación a Steven Forti, que es historiador, es profesor asociado en la Universidad Autónoma de Barcelona y autor del libro Extrema Derecha 2.0, que es y cómo combatirla, publicada por Editorial Siglo XXI. Nos atiende desde Barcelona. Steven, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien. Steven, ¿de qué forma el crecimiento de la extrema derecha podría posicionar a Le Pen para un futuro cambio de gobierno? Digamos que estas no son sus elecciones, serán las siguientes. Sí, muy probablemente. Si os acordáis, se decía algo similar ya en 2017, cuando ya tuvimos un enfrentamiento en la segunda vuelta entre Le Pen y Macron. Y efectivamente es así. Vemos como si en 2002 Jean-Marie Le Pen prácticamente no sumó votos entre la primera y la segunda vuelta y hubo realmente un cordón sanitario republicano que decidió ir a escoger la papeleta de Chirac. En 2017 ese cordón republicano fue mucho más débil y ahora muy probablemente Le Pen, a menos que no gane, atención, porque todavía no está clarísima la victoria de Macron, de todos modos superará el 40% de los votos. Es decir, se ha normalizado, se ha desmarginalizado. Ahora, veremos también qué pasa luego en las elecciones legislativas del mes de junio, que va a ser otro momento crucial, además teniendo en cuenta prácticamente el erial, como decíais, que nos encontramos con los partidos políticos franceses. Sí, esto Enric no lo decíamos, pero es verdad que el calendario electoral no termina hoy. Hay legislativas 12 y 19 de junio, ¿no? Sí, que son las que van a decidir cómo se gobierna. Estos últimos 5 años Macron ha dispuesto de una mayoría absolutísima, ha tenido pues una serie de clones en el Parlamento que han votado a favor de todo lo que él ha querido, pero es bastante probable que las cosas no le queden tan fáciles a partir de junio. Eso contando con que el sistema electoral mayoritario perjudica tanto a Mélenchon, a la izquierda, como al Frente Nacional. Están infrarrepresentados siempre por el sistema mayoritario de doble vuelta. Pero quizá mucha de la gente que acepte votar a Macron como mal menor ahora se desquite en junio. Steven, el hecho de que, aunque esto que ha ocurrido en Francia está ocurriendo en otros países, no en todos, el hundimiento de los partidos tradicionales, demuestra de una forma como que la política tradicional no está ofreciendo respuestas a la gente. Tenemos las manifestaciones, los chalecos amarillos, aquí los camioneros en España. Hay un descontento social muy por encima de quizás de una democracia que funciona más o menos bien. Y esto se aprovecha la ultraderecha en muchos países, ¿no? Desde luego, yo creo que este es un poco el nudo gordiano, ¿no? La madre del cordero, para entender, entre otras razones, por qué está subiendo la extrema derecha a grandes rasgos en todo el mundo, o como mínimo en todo el mundo occidental. Yo creo que aquí hay dos cuestiones, ¿no?, que nos ayudan a entender un poco cuando hablamos de crisis de las democracias liberales, que queremos decir. Y no es solo el descontento, sino que es la desconfianza, que yo creo que es un término muy importante. Es decir, cuando se hace una encuesta, una entrevista a los ciudadanos y la clásica pregunta, ¿confía usted en los partidos políticos, en el gobierno, en el Parlamento? En los países occidentales hoy en día es prácticamente imposible encontrar una respuesta favorable, es decir, de confianza a las principales instituciones de un país que supera el 30%. A veces inclusive nos encontramos con que confía menos del 10% o menos del 15%. Es decir, cuando tenemos entre el 70 y el 80-90% de la ciudadanía que no confía en las principales instituciones de su país, nos estamos encontrando en un problema que no es pequeño, es un problema enorme. Entonces, efectivamente, es también ahí donde la extrema derecha entra. Y la otra cuestión conectada es la
percepción de inseguridad, de desprotección, inclusive de miedo, que una parte de la población está sintiendo frente a los cambios rápidos que estamos viviendo en el mundo. Y no hablo solo de la geopolítica, que también, y lo estamos viendo con la guerra de Ucrania estos últimos 2 meses, hablo también de los cambios rápidos en el mundo del trabajo, en la comunicación, en las relaciones personales, que venían ya antes también de la pandemia. Esto nos ayuda a entender este descontento, esta inseguridad, esta desconfianza, y estas son unas grietas profundas que se han abierto en el sistema democrático. Y la extrema derecha, que se presenta además como algo rebelde, como algo transgresor, como algo antisistema, en contra de la supuesta dictadura del políticamente correcto o la dictadura progre, como la llama Abascal aquí en España, pues bueno, aprovecha estas grietas, intenta abrirlas aún más para poder entonces aumentar esa desconfianza, aumentar la polarización y pescar el río revuelto. Creo que es muy interesante esto que cuentas, Steven, porque yo creo que también genera un elemento más al que no estamos acostumbrados en España, porque aquí tendemos a pensar que la extrema derecha, bueno, pues la apoyan gente de edad avanzada, nostálgicos franquistas, ¿no? O posfranquistas, pero tiene ese elemento revolucionario que también atrae mucho a los jóvenes, ¿no? Rebelde. Sí, hay una parte de Sí, hay una parte, efectivamente, hay una parte de los jóvenes que, bueno, que ve la extrema derecha como algo cool, como algo que mola. Fijaros, yo recuerdo un estupendo reportaje que hizo, libro-reportaje, un periodista italiano, Cristian Raimo, en 2018, entre los jóvenes de Roma, adolescentes sobre todo, y mostraba como jóvenes que no venían de familias con una tradición política neofascista o muy marcados en una derecha dura, que, bueno, cuando se le preguntaba sobre Mussolini decían, bueno, Mussolini mola, y Raimo hacía, sin decirlo, una comparación diciendo, oye, los jóvenes de hace 20 o 50 años se tatuaban el Che Guevara, hoy en día quizás algunos de estos adolescentes se tatuarían el careto de Mussolini. Es decir, aquí también es una provocación, ¿no? Pero hay esta percepción, ¿no?, de una extrema derecha que es algo distinto. Figuras como Javier Milei en Argentina o como Milo Yiannopoulos, un influencer trampista que tuvo su momento de gloria hace 4 o 5 años, luego cayó en desgracia. Rompen con la visión tradicional de lo que era el neofascismo y se acercan también, digamos, permiten que la extrema derecha, sus ideas y sus líderes mismos se acerquen a otras generaciones que no son, digamos, esas casposas, esas ya como aquí en España se diría del franquismo sociológico, etcétera. Y este es un tema muy importante a tener en cuenta. ¿Y cómo combatimos esto? Porque con eslóganes diciendo son todos fascistas o Batallón Azov son todos neonazis, estamos reduciendo la gravedad de un problema. ¿Cómo podemos enfrentarnos a ese problema? De luego no con gente como Macron, ¿no? Bueno, evidentemente, claro. Sabes, aquí yo creo que hay un tema importante que aclarar. Por un lado, los neonazis y los neofascistas siguen existiendo. Lo que pasa es que siguen siendo ultraminoritarios a grandes rasgos, como hace 5, 15 o 20 años, ¿no? Más allá de alguna peculiaridad, quizás, en algún país, en algún contexto. Entonces, lo que hay es una nueva extrema derecha, que está representada por figuras como Le Pen, como Salvini, como Abascal, que, digamos, es mucho más presentable, o se presenta de forma distinta, es más aceptada, es más normalizada, se ha desmarginalizado, como dice un politólogo como Casmude, y entonces hay que hacer una cosa al principio. Por un lado, conocerla y estudiarla, y yo creo que todavía hay mucho camino por recorrer, porque se trata de entender cómo se organiza, cómo se presenta, cómo se estructura y cómo comunica. Y a partir de ahí, si vemos este fenómeno que es muy complejo, yo creo que lo que hay que hacer es desarrollar una respuesta que tiene que ser poliédrica y multinivel. Poliédrica por una razón, porque las causas que explican su auge son múltiples y entonces no hay una varita mágica. No son solo las cuestiones socioeconómicas, el aumento de las desigualdades que explican el auge de estas formaciones políticas. Hay muchas más razones, inclusive las culturales. Entonces la respuesta tiene que, digamos, tocar diferentes ámbitos para frenar su avance y su auge. Y por otro lado, multinivel, es decir, podemos actuar desde diferentes niveles. El institucional, el de los partidos democráticos, el de los medios de comunicación, atención, el del espacio digital que tiene que democratizarse.
y, por otro lado, también desde la sociedad civil. Es decir, todos podemos aportar nuestro granito de arena para evitar que, digamos, esta ola nacional populista, ultraderechista, nos sumerja por completo y, atención, lleve al objetivo que buscan estos partidos políticos, que es el modelo de Hungría, de Orbán, es decir, pasar de una democracia liberal a una democracia iliberal. Enrique, en este recorrido que has hecho, sé que es muy difícil hablar de bloques de votantes, pero el voto joven francés, ¿qué te han notado? ¿Hay una desafección con la política? No, yo creo que no hay desafección, al contrario. Lo que hay es un rechazo al sistema que incluye un rechazo creciente a la Unión Europea tal como está. Se percibe como un corsé, como un sistema casi opresivo por el cual los países no pueden avanzar de forma autónoma. La concepción de soberanía, pues ya sabemos que se ha diluido. Y, por tanto, la inquietud política está ahí, pero solo puede expresarse por vías extremas, porque la Unión Europea es algo inamovible desde el punto de vista de los electores. Son los líderes los que hablan entre ellos y muy lentamente avanzan en ciertas cosas. Es decir, el sentimiento está, lo que no hay es recursos para expresar la voluntad de cambio. Sí, si trasladamos todo esto que está ocurriendo, Steven, a España, y ahora que el Partido Popular ha pactado con Vox en Castilla y León, para poder llegar, quién sabe si en el futuro, a pactos similares que le lleven a la Moncloa, si imaginamos ese escenario de normalización de la extrema derecha, ¿no? ¿Podría convertirse Vox, tú crees, en esa futura fuerza política fuerte? Bueno, es posible. Ahí, digamos, la cuestión es ver qué pasará con el Partido Popular. Yo creo que se está empezando a hablar de ello, y me refiero también fuera del contexto español, pero quizás no se ha puesto de relieve la centralidad de esta cuestión, que es los conservadores, es decir, los populares europeos, los partidos de la derecha democrática tradicional, son el anillo débil de nuestros sistemas políticos. Y lo hemos visto claramente en algunos países donde han desaparecido o se han ultraderechizado. Pensemos en Francia, que han desaparecido, Pécresse no ha conseguido ni el 5% de los votos, o se han ultraderechizado, pensemos en los Tories británicos. Entonces, claro, estas formaciones son el anillo débil de la democracia y tienen por primera vez un competidor realmente fuerte a su derecha. Y entonces están intentando lidiar con esto. Y a veces compran su discurso o se alían con estas formaciones políticas con el objetivo de evitar ser canibalizadas. Y a veces lo consiguen al precio de ultraderechizarse, otras veces en cambio no lo consiguen y acaban canibalizados. Pensemos en Italia, el caso de Berlusconi respecto a Salvini y Meloni. Y por otro lado, en cambio, tenemos el intento de crear realmente una barrera frente a estas formaciones. Y tenemos la CDU, hasta al menos los años de Angela Merkel y hasta la actualidad, que operó claramente, digamos, sin medias tintas frente a Alternativa para Alemania. Eso, el PP no ha escogido esta segunda vía, ha escogido la primera. Y yo creo que aquí hay dos vías. O seguirá, digamos, aliados con Vox, manteniendo pero la hegemonía dentro del espacio de derecha y Vox como, digamos, aliado menor, y lo llevará sin duda, por lo que estamos viendo, a los gobiernos también en la Moncloa, si ganase las elecciones de la derecha, y por el otro, que pueda ser canibalizado, es decir, que Vox se convierta en el actor hegemónico en la derecha, es decir, un escenario a la italiana. Eso dependerá de qué pase con el PP en los próximos tiempos y de qué pase también con Vox, y la prueba de gobierno en Castilla y León será interesante desde este punto de vista. No sé, yo la verdad es que no sé si tener miedo o no. Enrique, ¿de qué forma ha influido la guerra de Ucrania en todo esto? Porque aparte del rechazo a la Unión Europea, los antivacunas, había unas encuestas que decían que un elevado número compraba el discurso de Putin. ¿De qué forma tú crees que influye esto? Creo que ha influido menos de lo que muchos esperábamos. Muchos pensábamos que esta guerra pues le haría bastante daño a Le Pen, porque sus relaciones con Putin, que es su financiero y su gran apoyo internacional, bueno, que eso le costaría.
una gran cantidad de votos, y no ha sido así. Es decir, hay gente que, bueno, quizá piensa que lo que hace Rusia está mal en Ucrania, pero por otro lado creen que el sistema autoritario que representa Putin es el futuro. Bien. Déjame despedir a Steven Forti, que es historiador, es profesor asociado en la Universidad Autónoma de Barcelona, autor de ese libro Extrema Derecha 2.0, ¿qué es y cómo combatirla? Yo me imagino, Steven, que hoy para ti, como historiador, es un día, es como un laboratorio en tiempo real, ¿no? Efectivamente, es así. Y si le juntamos las elecciones de Eslovenia, donde también hay un pequeño Orbán, que es el actual presidente Janša, vamos, sí, es un laboratorio. Estamos viendo, digamos, como historiador, la historia que se está haciendo, un work in progress, y efectivamente el día de hoy yo creo que puede ser un día realmente histórico y espero que no lo sea en negativo. Work in progress. Steven Forti, un abrazo, Steven. Un abrazo, que tengáis buen día. Oye, Enrique, ¿es verdad una cosa que me dijo ayer Íñigo, que te colaste en la campaña de Jacques Chirac en plan amiguete con él? Yo no me colé. Es que cuando Chirac anunció su candidatura, nadie daba un duro por él, porque el entonces primer ministro, Edouard Balladur, era el gran favorito, y de repente pues, no había interés por Chirac. Entonces, yo conocía un poco a su hija, a Claude, pregunté si podía acompañarle en los desplazamientos de campaña, me dijo que sí, me presenté donde me había dicho, yo esperaba un autocar de periodistas, y no, había un coche en el que iban el conductor, Claude, Chirac, comiendo un bocadillo siempre, y yo. Tú, como y esto siempre... era el vehículo de campaña. O sea, así empezó Chirac. Asociándote con los perdedores, como siempre. Enrique González. Como siempre, pero ganó. Ya, periodista del País, enviado especial a París, y te agradezco mucho el madrugón, desde que has tenido tus altos y bajos febriles, digamos, y que el hotel no es lo que esperabas, pero la factura esta te la van a pagar seguro. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo y gracias. Hasta luego. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits. We were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be... Ramón, ¿tú en qué punto decidiste o pensaste que era una buena idea ser reportero de guerra? ¿Es una cosa que surgió pues porque alguien un día dijo, ¿a quién enviamos? Y tenía un amigo, levantaste la mano. Tenía un amigo que se llamaba Ricardo Ciudad, que no he vuelto a saber nada de él, que cuando empezaba la facultad nos hablaba de sus guerras, cuando ya estaba en Palestina, y yo quería ser como él. Pero claro, toda la vida me llevó por otro lado, nunca me atreví a dar un salto. Y la primera oportunidad fue la guerra del Líbano en el 82, pero estaba en una radio muy pequeña, Radio 80, que no me quería mandar y no me atreví a romper y irme yo por mi cuenta. ¿Y la primera vez que fuiste a un conflicto, recuerdas qué edad tenías? De verdad, en el 93, en Bosnia, no sé qué edad tenía, ya mucha, pero no me acuerdo. 93 sí tendrías los 30 y tantos, pico, sí. 30 y bastantes, ¿no? Sí, fue cuando me fichó El País, me hicieron la siguiente pregunta, me dijo mi jefe Luis Matías, uno de los mejores que he tenido, me dijo, ¿estás dispuesto a ir a Sarajevo? Dije, llevo 15 años esperando que alguien me haga esta pregunta y por supuesto que estoy dispuesto. Ignacio, ¿tú tienes cuántos? ¿19 años? 19 años recién cumplidos hace 2 días. O sea, 18 hasta hace 2 días. Correcto. Y Sergio, tú tienes 19... 19 también. Un poquito más, ¿no? Sí. Ignacio Prieto Muñoz, Sergio Martínez Sánchez. Los dos estudiáis periodismo, ¿no? Sí, en la Carlos III. En la Carlos III en primero. Primero de periodismo. O sea que lleváis 6 meses, como quien dice, ¿no? En esto. Sí. ¿Y desde pequeños queríais ser periodistas y andabais haciendo entrevistas a vuestros padres y tal para practicar o...? Bueno, sí, y en parte yo creo la curiosidad por conocer. Nosotros nos conocemos desde pequeños y somos chavales que nos gusta mucho leer, nos gusta mucho, pues yo creo que somos personas inquietas y sí, vimos la oportunidad de lanzarnos a esto y...
Lanzarnos a esto no estás hablando de periodismo, estás hablando de otra cosa. Estoy hablando de que hace una semana volvimos de Ucrania. Exacto. Volvisteis de Ucrania, o sea, con la edad que tenéis, casi hay que decir que os escapasteis de casa para ir a Ucrania. Hombre, Pues, podemos entender que nos escapamos de casa en el sentido de que cuando nosotros llamamos a nuestros padres para contarles lo del viaje, nosotros les llamamos ya después de haber comprado los billetes. Pero antes de marcharos. Antes de marcharnos, Sí. Justo una hora después nosotros compramos los billetes en clase, no me acuerdo de qué clase era, pero justo nos sentamos al lado Filosofía. justo para ello, Filosofía. y compramos los billetes en medio de clase y al salir de clase, papá, mamá... O sea, en clase de filosofía estabais en Expedia comprando billetes. Estábamos con el Estaban portátil. enseñando a Kafka en filosofía en ese momento, ¿o qué? No, precisamente no enseñan mucho a Kafka ahora en filosofía, por eso pillamos los billetes. Y claro, vuestros padres imagino que os dirían, pero ¿qué me estáis contando? Sí, un poco pues de locos, de a dónde vais si no tenéis experiencia, si estáis en primero todavía. Pero bueno, como quien dice, en esto nunca, o en esto siempre tiene que haber una primera vez. Nadie está preparado para ir a un conflicto o a un país que está en guerra para contarlo. Y bueno, como viaje iniciático, pues nos parecía lo mejor una semana ir a Ucrania, estar en la frontera. Al final conseguimos llegar hasta Kiev. Y sí, al principio pues tus padres te dicen de todo, te dicen, para esto te ha servido leer a Kapuscinski, para esto lees tantos libros. Es verdad. Para esto te has suscrito a estas revistas internacionales, ¿no? Para luego hacer estas travesuras, porque me imagino que sabrás que tus padres piensan que tienes 8 años, ¿no? 18. Sí. Claro. ¿Vosotros qué queríais? ¿Jugar a ser corresponsales de guerra? ¿Ver si esto es algo que en el futuro os puede interesar? Bueno, yo y Nacho creo que también, en la teoría, a nosotros el periodismo de conflicto, el periodismo de guerra, nos apasiona. Yo soy muy seguidor y tengo a Ramón como referente, a Gervasio Sánchez y a un montón de periodistas. Y en la teoría me gustaba y yo quería ver si yendo allí me apasionaba esto. Y después de una semana de estar allí trabajando sin descansar prácticamente, durmiendo muy poco y haciendo muy buen trabajo junto a Nacho, creo que nos vamos a quedar. Pero trabajando para... Trabajando para una revista que se llama Mundo Cristiano, que fue la única que al principio nos quiso dar voz. Nos dejó 5 páginas para hacer un reportaje. Nadie más de todos los medios a los que mandamos a discreción emails nos quiso dar ese altavoz. Y bueno, pues ha salido una cosa bastante chula. Vamos a escuchar una conversación que ha tenido Beatriz Nogal con los padres de uno de vosotros, creo que sabéis quién es, un poco para conocer también su reacción cuando les dijisteis que, bueno, en primero de periodismo, a los 6 meses de empezar a escuchar, queréis iros a una guerra para ver cómo es esto del periodismo de conflictos. Un día viene Sergio y me dice, mamá, que me quiero ir a Ucrania, que he cogido los billetes y que me voy. ¿A la guerra en Ucrania? A la guerra. ¿Con cuántos años? ¿Cuántos años tiene Sergio? Tiene 19 años. ¿Y qué le dijiste? Pues nada, le dije que se lo pensara, que si lo había pensado bien, porque es una locura, para mí me parece una locura, pero... Yo le dije lo mismo, yo pensaba, digo, no es el mejor momento, creo que para una guerra no es el mejor momento para ir allí. Y él nos comentó que iba a hacer un reportaje, él es que está estudiando esto y quiere ir a hacer un reportaje. Y yo le comenté pues que no pienso que sin llevar un año todavía estudiando, que iba a ser, no sé, que es demasiado pronto, que dejase un poquito pasar un poco más de tiempo. Tener un poquito más de experiencia, ¿no? Claro. Pero lo tenía tan claro que no nos dio opción. ¿Pero se iba solo? No, se iba con un amigo suyo de clase, sí, de la facultad, que le conocemos ya desde siempre, porque eran compañeros ya en el colegio, en el instituto y el colegio. O sea, que lo tenían perfectamente preparado, habían comprado los billetes y os lo dieron hecho, sin negociación. Sí, nada. Ellos lo tenían todo planificado y nos lo dijeron cuando ya lo tenían hecho. Sí. O sea, esa fue la mayor sorpresa que nos llevamos. ¿Y no hablasteis con los padres de Nacho, del compañero? Sí, nos pusimos en contacto con ellos y nada, pues ellos igual que nosotros, pues las mismas incertidumbres, lo mismo, miedos. Y nada, estuvimos juntos hablando y yo creo que eso también nos hizo de estar un poquito más tranquilos, ¿no? De arroparnos unos a otros. Sí, pero nos quedó más remedio que ceder.
Claro, no. Sí. Ellos lo tenían también claro con Nacho, que lo tenía decidido y iban a ir a hacer el reportaje. ¿Habéis pasado muchas noches sin dormir durante su ausencia? Pues casi todas las noches. Bueno, cuando ya hablábamos todos los días con él por la noche. Entonces ya pues te daba un poquito más de tranquilidad el saber que por lo menos, y nos contaría seguramente que la mitad de lo que les pasaba. Pero bueno, yo lo único que me preocupaba era que estuviese bajo techo, que estuviese tranquilo, que estuviese seguro, era lo único. Ya han estado una semana, han venido contentos y le veis feliz con este viaje. Pues sí, porque nada más venir ya se puso a hacer el reportaje, tenía reuniones con su compañero y todos los días nos decía tengo que hacer el artículo. Digo, bueno, pero tienes que seguir con tus estudios, tienes que seguir con la facultad. Sí, pero tiene mucha ilusión con hacer el artículo y nada, y lo está llevando a cabo. Están muy ilusionados y de hecho creo que van a repetir, sí. ¿Van a repetir? Sí, dice que en el verano que lo mismo repite. O sea, que lo tienen muy claro. Quieren ser corresponsales de guerra, hacer periodismo de conflicto y no les vais a quitar la idea de la cabeza. Bueno, en un principio yo creo que es lo que tienen decidido y lo han llevado ya a cabo el primer año de... No le puedes quitar la idea de la cabeza. No se le puede quitar. La ilusión es lo que les mueve. Sí, eso es. Toda la ilusión que tienen. Sí. Y que les gusta lo que están estudiando. A ver, Ramón, yo creo que por un lado es... los dos compramos este argumento de la ilusión, pero también creo que los dos, quizá por un gen paternalista, por mi parte, no recomendaríamos esto a ningún estudiante de primero de periodismo con 19 años, ¿no? En principio no, pero hay que ser valientes. Yo no recomendaría que ahora todos los estudiantes de periodismo españoles cojan sus ahorros, porque ha sido con vuestros ahorros, no sé si con seguro, si con chaleco antibalas, si con casco, sin ningún contacto con ningún medio. A la vuelta decís que vuestros compañeros no os preguntaban por el viaje, habéis tenido dificultades que os contestaran los correos para publicar. Solo Mundo Cristiano ha aceptado publicar algo vuestro, a ver si esta entrevista sirve para que alguien más ofrezca. Habéis hecho vídeo, habéis hecho de todo, grabado, visto. Y lo que más os ha impresionado ha sido Irpin, ¿no? Que es la zona más destruida de las afueras de Kiev, ¿no? Sí, Irpin es una ciudad a la que llegamos por la mañana después de dormir en la estación de Kiev, porque nos llevan un grupo de voluntarios. Y bueno, nuestra primera impresión es justamente al cruzar el puente. El puente donde han grabado muchos de los grandes en este conflicto, como, bueno, pues me vienen nombres ahora como Mikel Ayestarán, por ejemplo. Mientras cruzábamos el puente con gente que no entendía ni nuestro idioma, que eran voluntarios ucranianos, y veíamos una ciudad que estaba completamente destruida, pues bueno, más que pensar en lo que cualquier otro podría pensar, que es la desgracia del ser humano, a nosotros, al ser lo primero que vemos en persona y no por la tele, la primera sensación que nos vino es de impresión, de joder, esto es real. Cuando decidís hacerlo, ¿llamáis a alguien para que os diga que hay que meter en la maleta, que tenéis que llevar? ¿Quién me da un chaleco antibalas? Yo qué sé. Sí, de hecho hablamos con Javier Monjas, que seguramente le conozcáis porque también es un veterano en este oficio, y sí, para que nos aconsejara, para que nos dijera cómo podíamos movernos en un territorio así, en un país que está en guerra y que normalmente no puedes campar a tus anchas por allí. Y bueno, nos compramos una mochila del Decathlon, la llenamos de ropa, con la cámara, con el portátil y nos lanzamos a la aventura. ¿Del Decathlon? Del Decathlon, del Camino de Santiago. Del Camino de Santiago para ir a la guerra, sí, ¿en serio? Sí. Pero ¿y no llevabais ningún material de seguridad? Nada. Material, un botiquín de primeros auxilios, pero no, ni chaleco, ni casco, ni... ¿Seguro médico? La tarjeta sanitaria europea. Que de poco. ¿Algún seguro de repatriación? No. Joder, Ramón. ¿Y qué habéis aprendido? Aparte de periodismo, de ver gente que sufre, ver cómo se pueden contar las cosas, vosotros como personas, ¿qué creéis que esa semana os ha aportado? ¿En qué crecimiento vais a tener? Pues yo creo que a darnos cuenta de que las pequeñas historias son las importantes, de que las pequeñas historias son las que se tienen que contar, y a lo mejor, pues si tú vas al conflicto es precisamente para contar la vida de esas personas que no tienen un altavoz, o precisamente el periodismo creo que es pues el mecanismo que debería dar voz a las personas que no lo tienen. Y tú, desde una redacción, sin desmerecer a nadie, claro,
puedes perfectamente detallar el panorama político de un conflicto. Entonces, nuestra tarea, creo, y es lo que hemos aprendido, no tiene que ser contarte el conflicto que todo el mundo ya puede ver por la tele, sino saber cómo lo están viviendo las personas que están allí. Claramente Sergio ha leído a Kapuscinski. Sí, y es esencial, y también es esencial aprender que luego que los que están aquí, porque claro, ves cosas, pero luego hay que aprender a escribirlas, y no siempre todo el mundo hace bien los dos trabajos, ver y enterarse y escribirlo. Luego a veces la gente de la redacción, en el país por ejemplo tenemos una excelente mesa de redacción, La Vanguardia también, donde te ayuda a corregir y a mejorar tu forma de contar las cosas. Pero no les quite la ilusión, Ramón. Habéis aprendido otra cosa y seguramente no os habéis dado cuenta, o no habéis sacado conclusiones de ello, y es esto que contabais al principio, que nadie os ha querido comprar las crónicas. Y que nadie os pregunta qué tal os ha ido. Y seguramente si os las han comprado, las han pagado fatal. Bueno, fatal. Nosotros realmente no buscábamos el dinero. O sea, es algo que realmente si nos dieran algún tipo de ingreso, que bueno, seguramente nos lo den, es algo que muchísimas gracias, pero realmente no es lo que buscamos. Pero ten en cuenta que esta es una profesión en la que hay gente que tiene que llegar a fin de mes, y que tiene un trabajo en medios de comunicación, y que a lo mejor si un medio de comunicación tiene a alguien en plantilla a quien puede enviar allí, pero estáis vosotros que lo hacéis gratis, entonces esa persona va a ser despedida. No, sabemos perfectamente que este tipo de trabajos y que este oficio es un oficio que precisamente bien pagado no está. Y bueno, esto es una anécdota muy curiosa que contaba yo ayer, que a Beatriz, que yo el primer día de universidad me estaba lavando los dientes en el baño y llega mi padre con un artículo diciéndome: mira las carreras que con menos salidas laborales, periodismo y humanidades, justo el doble grado que estamos estudiando, ¿no? Así. Exacto, entonces, yo desde el minuto uno sabía que esto no lo hacía ni por el dinero, ni por la fama, ni por ningún tipo de esto, porque sería una estupidez hacer esto por este tipo de cosas, ¿no? Pero tú le contestaste que las salidas te las buscas tú. Exacto, esto es una frase que nos repitió un profesor que teníamos en bachillerato y al que estamos muy agradecidos, que es que nos decía siempre que las salidas no te las da una carrera, que las salidas te las das tú con el esfuerzo y con el trabajo, y eso es así, yo creo. Bueno, vuestros padres están tranquilos, ¿no? Sí, ya sí. Más tranquilos. Hasta el verano. Sí. Hasta el verano, sí. Hasta el verano, sí. Nacho Prieto Muñoz y Sergio Martínez Sánchez, que se han marchado a Ucrania con sus ahorros. Os habéis quedado a cero, me imagino, ¿no? Bajo límites. 18 euros tengo en la cuenta ahora mismo. 18 euros en la cuenta corriente. O sea, tiene menos que un comisionista. Que es una profesión con muchas salidas últimamente. Sí. Oye, gracias por venir y suerte en el futuro. Y bienvenidos a la profesión. Y perdona que me ponga en plan padre, pero acabar la carrera, ¿eh? Sí. Muchísimas gracias por invitarnos. Muchas gracias a vosotros. Venga, hasta luego, y a vuestros padres también por charlar con Beatriz, y Ramón hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Vista de Lobo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 8 de la mañana. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.